Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. La hermana República Bolivariana de Venezuela vive momentos cruciales, definitivos, importantísimos para su historia. Estamos a 4 días de la celebración de las elecciones para integrar con más de 500 miembros su Asamblea Nacional Constituyente, un espacio democrático con el que el gobierno del presidente Nicolás Maduro aspira a renovar y a fortalecer la Constitución, pero además a introducir una serie de reformas para reforzar el aspecto social de la revolución bolivariana. Pero al mismo tiempo, esta propuesta de espacio democrático, de incorporación del pueblo a tomar decisiones, ha sido objeto de la más violenta oleada de terrorismo por parte de la oposición en ese país. Oposición que antes reclamaba espacios democráticos, elecciones, y ahora cuando se llama a una Asamblea Nacional Constituyente en la que ellos podrían participar, se niegan a hacerlo y trancan las calles, queman personas que identifican como chavistas y cometen toda clase de atropellos y de arbitrariedades. Para analizar esta situación y específicamente para ver qué está haciendo el pueblo latinoamericano y especialmente el colombiano, hemos invitado a Gustavo Rojas. Él es un analista político, amplio conocedor de la situación en la República Bolivariana de Venezuela y de igual manera también miembro del Comité de Solidaridad con el Pueblo Cubano. Muy buenas tardes, Gustavo Rojas, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Buenas tardes, Luis Alfonso, y un saludo muy grato primero a los colaboradores del noticiero, este importante noticiero para los colombianos, y luego a la audiencia que nos está viendo, y gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, Gustavo, expliquémosles a los televidentes de Pacífico Noticias la importancia de este espacio que se ha abierto en Venezuela, la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente. Mucha gente, y usted lo habrá podido palpar a través de los medios y de las redes, critica la Asamblea Constituyente, critica un espacio democrático. Es como si estuviéramos criticando que en Colombia haya unas elecciones. ¿Solo por qué? Porque la ha convocado el presidente Nicolás Maduro. ¿A qué le teme la derecha en Venezuela y también la derecha del continente que está aliada a ciegas con esa oposición? Claro, Luis Alfonso, si nosotros partimos de la base de que detrás de toda esa agresión que no ha frenado un instante, desde Chávez hasta Maduro, para derrocar la revolución bolivariana, está el petróleo de Venezuela, está el petróleo, el gas. Se dice que Venezuela podía tener la riqueza más grande de petróleo del mundo en la franja del Orinoco, y para Estados Unidos eso es motivo de desvelo, agresión y de brutalidad. Entonces, lo que se ha presentado contra Venezuela y que se magnifica en estos días, porque no hay que olvidar que después de la muerte muy sospechosa del comandante Chávez, a los 57 años de vida, la llegada de Maduro produjo la ilusión en Estados Unidos, en la caverna estadounidense, porque no es en realidad tampoco todo el pueblo, la caverna estadounidense, pero es la que maneja el poder, de que las cosas iban a cambiar y que el petróleo les regresaría a ellos, a Estados Unidos. Ya lo habían perdido cuando cambió PDVSA en la época de Chávez. Entonces, bajo esa, además Venezuela ha liderado los movimientos progresistas latinoamericanos en los últimos 15 años. Y estos movimientos progresistas también han generado su dinámica en la propia oposición a seguir siendo serviles o meras neocolonias de los Estados Unidos. Entonces, ahora cuando ya el gobierno queda aparentemente cada vez más solo, porque la agresión ha sido tremenda, se encontró la salida, que fue la constituyente, para dar unos poderes especiales también al Estado. El Estado, por ejemplo, de Venezuela, tiene como norma en su constitución que el ejército no va a disparar en ningún momento contra el pueblo. Y no lo ha hecho. Ha ido con escudos, con otras armas, aún podía ir armado, pero las armas no han sido usadas por el ejército venezolano, porque esos son los elementos que se va a revisar, la seguridad, porque no habría forma, en general, de mantener en un estado de un pueblo desarmado y un ejército que no puede responder con la celeridad que puede requerir a las violentas agresiones que se han dado. Esa precisamente es una de las circunstancias interesantes y claves de este proceso.
En nuestro país y en todo el continente americano se ha difundido la versión según la cual los más de 100 muertos que se han ocasionado a lo largo de casi 4 meses que lleva esta ofensiva terrorista de la oposición contra el gobierno venezolano han sido culpa precisamente del gobierno y específicamente del presidente Maduro, cuando la realidad demuestra con cifras, con investigaciones, incluso de organizaciones independientes, que la inmensa mayoría de esas personas lamentablemente fallecidas en estos hechos ocurridos a lo largo de estos meses en Venezuela han sido ocasionados por la misma oposición. Quienes hacemos seguimiento del proceso revolucionario bolivariano en Venezuela desde una óptica de la veracidad y de la investigación, nos hemos podido dar cuenta, Gustavo, de que muchos jóvenes se han eliminado porque ellos usan armas artesanales y al dispararlas se vuelven contra ellos. Ha sido uno de los casos. Otros ya van... se refiere a las personas que queman vivas, van 23, por el solo hecho de ser chavistas o de que creen que son chavistas, incluso en manifestaciones de la oposición. Hay francotiradores, hay gente que perece en las barricadas montadas por la oposición. De modo que este es uno de los ejes, de una de las matrices de desinformación y de mentira, que convierte este fenómeno venezolano en uno de los más paradigmáticos de lo que hoy en día se denomina la posverdad, es decir, la manipulación de la información que se muestra con visos de verdad, pero que en realidad es una mentira. Bueno, has tocado dos temas fundamentales que tienen que ver con la situación de Venezuela. Lo primero es la agresión salvaje de la extrema derecha, la caverna, apoyada por toda la extrema derecha internacional capitalista. Desde Washington, por supuesto, hasta Madrid, las capitales europeas, algunas de las latinoamericanas se han prestado para eso, y Colombia en particular, con los medios que tienen, los medios masivos, se han dedicado, hacen eco de esta agresión mediática que es salvaje. Estos medios, no sé si mostrar aquí alguna cosa, como esta publicación, por ejemplo. Esta publicación es de abril 12 de este año. Si uno observa el tipo de publicación que se da, presentan a un Maduro en un rostro que no es usualmente el de él. Lo están mostrando cercano a Hitler, a un matón. Desfiguran. Lo desfiguran y aparece dictador y se engaña miserablemente a quienes piensan que esa revista semanal tenga alguna seriedad y van a pensar que efectivamente se trata de un dictador. Nada más lejos de la verdad. Maduro fue elegido por el voto popular y está siendo presidente por voto popular. Y las medidas que ha tenido que tomar, que no se explican, que no cuentan acá, es la que llevan a que en defensa de ese voto popular esté manteniendo un gobierno y un poder contra una oposición que se ha saltado todas las vías legales. Y como usted decía ahora, Maduro no ha sacado el ejército a las calles. Quienes han estado enfrentando esa violencia de la oposición en Venezuela son la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Porque entre otras cosas, en Venezuela hay otra tercera forma de policía que son las municipales, pero toda esta violencia se genera principalmente en los reductos, en los municipios gobernados por la oposición, y las policías municipales se han convertido prácticamente que en aliados de los terroristas. Claro. De tal manera que lo que nadie sabe, porque los medios de comunicación no están interesados en decírselo, es que Maduro no ha sacado el ejército, es más, han atacado más de 10 veces la base aérea de la Carlota. Y no ha ocurrido ningún acto de represión contra eso. Yo pregunto, y seguramente usted también se lo preguntará, ¿qué hubiera ocurrido en Estados Unidos, en Colombia, en cualquier otro país, con solamente una semana de todo lo que está ocurriendo allá? Hace rato habrían sacado el ejército a las calles. Nos acaba de ocurrir en Buenaventura, por ejemplo, para citar un caso particular colombiano, donde se hicieron acuerdos que finalmente no se están cumpliendo. Y ahí salió el ejército y ahí hubo muertos. Claro, y lo que ha impedido, lo que ha buscado el presidente Maduro es impedir que se produzca una masacre. Y lamentablemente esta oposición venezolana actúa de una manera tan violenta y tan premeditada que ellos parece que estuvieran buscando una masacre para darle un vuelco y procurar la intervención extranjera en Venezuela. Efectivamente es lo que se está tratando de hacer hace bastante rato, propiciar la invasión estadounidense, que ya tiene todo listo, no solamente a partir de bases de Estados Unidos que operan en Colombia, sino también
de las otras que están aquí vecinas como Curazao, Puerto Rico, Guyana, y entonces están metidos ahí. Lo cierto es que América Latina, y no Venezuela, se juega esta semana y este domingo una carta fundamental en su historia. Así como hoy celebramos otra fecha muy importante, que es el 26 de julio, que de pronto hay tiempo de referirnos, no sé si lo haya, pero Venezuela en este momento representa la esperanza de millones de desposeídos latinoamericanos que no han tenido un momento de descanso en sus vidas. Desde la llegada de los europeos, la tragedia ha sido tal que estos colombianos, latinoamericanos y venezolanos la han llevado muy mal. Y la posibilidad de que esta base, que es la mayoría entre las cosas de nuestro pueblo, avance, se dan países como Venezuela, países como Cuba, por supuesto, países como Ecuador, Bolivia, países como Nicaragua, y donde ya han tenido un despegue importante la población más popular. Entonces, esa guerra que es de América Latina y no de Venezuela, Venezuela en este momento está representando la esperanza y la posibilidad de que mucha gente avance social y económicamente en su vida y no quede marginados para el resto de la vida como unos parias que van a quedar relevados por la civilización contemporánea. En todo caso, todos vamos con Venezuela, vamos a apoyar a Venezuela y adelante Venezuela para que no solamente desarrolle la elección, sino que pueda implementar los cambios que la Constitución necesita para frenar todo ese tipo de agresiones y frontalmente poder decir, aquí gobierna el pueblo, para el pueblo, y viva la revolución bolivariana, Alfonso. En este momento lo que se está jugando en Venezuela y lo que se jugará el próximo 30 de julio, el próximo domingo, será la definición, la decisión de su pueblo de si quiere retroceder o si quiere avanzar, introducir cambios, corregir los errores que seguramente se han cometido, pero avanzar por el camino de las transformaciones sociales. ¿Qué hacer con estos medios colombianos, Gustavo Rojas, que todos los días manipulan y se han vuelto propagandistas de primer orden? No es sino sintonizar cualquiera de las emisoras o cadenas o canales de televisión o ver cualquier periódico físico o en internet, como lo mostraba usted también con esta revista, todos a una contra una revolución. Eso le tiene que decir algo a mucha gente. ¿Por qué todos la atacan y por qué todos están en contra? Algunos analistas consideran que es una de las mayores ofensivas que ha sufrido una revolución en toda la historia del mundo. Pero es claro, porque esos medios, especialmente Caracol, RCN, El Tiempo, El País de Cali, El Colombiano, representan los intereses de una minoría que está adinerada y que hace parte de la caverna también que gobierna Colombia. Entonces, esos medios no son medios de comunicación que uno los podría llamar medios, son medios propagandísticos y medios desinformadores. ¿Quién va a esperar en El Tiempo una información que sea válida cuando todo se editorializa? Las noticias se disfrazan y para mencionar algo, esos periódicos afortunadamente no son tan leídos, pero los canales de televisión sí, y la radio. Los propietarios de la radio, ¿quiénes son? Y los propietarios de las cadenas, ¿quiénes son? Y ellos, el periodista que se vaya contra ellos, lo sacan de inmediato, como pueden sacar a cualquier persona. Y ellos van en un grupo que se llama la Sociedad Interamericana de Prensa. Esa sociedad interamericana que tiene su sede en Miami, Florida, es la que se encarga de hacer los pagos para que estos medios publiquen estas cosas. Esto no es gratuito. Semana no pasaría de sacar esta página publicitaria si no fuese pagada. Y la información es pagada, como son pagadas el Miami Herald y la mayor parte de diarios para que saquen mentiras y desinformen. Menos mal que este medio, Alfonso, yo aprovecho para felicitar la energía, el coraje que se ha tenido acá para poder hablar la verdad, en el camino de la verdad. El camino de la verdad y viva Pacífico Noticias. Muchas gracias, Gustavo Rojas. Finalmente, ¿qué hacer entonces desde Cali? ¿Qué mensaje enviarles a los caleños? ¿Qué mensaje enviarles a los latinoamericanos y también a los hermanos venezolanos desde este terruño, donde hay todavía mentes conscientes, independientes, que razonan y que tienen sus propios criterios y mucha información para plantear lo que nosotros estamos planteando? La gran información es que Venezuela no está sola, pese a la mentira y al engaño, y a los paramilitares que manda ese señor Álvaro Uribe allá. Pese a eso, oímos en el Congreso reciente del Partido Comunista, en el 22º, algo que nos llenó a todos digamos, de orgullo, y lo dijo un representante de las FARC, quien levantó su mano y refiriéndose al embajador de Venezuela que estaba ahí presente, le dijo, y a su pueblo, dígale que aquí en Colombia hay personas decididas a ir a luchar por Venezuela, a ir a enfrentar
sí, al poder que sea, con tal de que Venezuela siga siendo el gobierno popular, que entre otras cosas tanto bien ha hecho a Colombia y tanto tuvo que ver con la paz en Colombia y los diálogos que se llevaron a cabo acá. Eso ha sido una bofetada contra lo que es atacar y mandar paramilitares a asesinar gente y a crear marimbas y hacer la violencia que se ha hecho en Venezuela en gran parte por mercenarios colombianos. Y a pesar de toda esa ayuda que brindó primero el presidente Chávez en vida y luego el presidente Maduro al proceso de paz en Colombia, que le debe mucho a la hermana república, pues lo que ha recibido la revolución bolivariana, el gobierno de Venezuela, ha sido el amangualamiento del presidente Santos con Estados Unidos y con la extrema derecha del continente para tratar de defenestrar el gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Seguiremos analizando de aquí al domingo todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Hoy fracasó el paro convocado por la oposición y por los patronos. Y seguramente el próximo domingo habrá un resultado importantísimo, trascendental para el futuro de la revolución bolivariana y del fortalecimiento de la democracia en esta república. Y para muchas gracias, nosotros, Gustavo. Para toda América Latina. Va a ser un triunfo que esperamos todos y vamos a ir con Venezuela hasta el final. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación, Luis Alfonso, y encantado de estar acá. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.